ese gran panel de los temas de visibilización de la política y la forma como nosotros podemos rescatar la política como ética colectiva, quizás sea el gran movimiento que hay que construir ahora por dentro de la lucha, ¿no?, contra esto. O sea, estamos en un periodo en que de alguna forma vamos a tener que replegarnos a algunas posiciones, pero no son las mismas posiciones que estábamos antes de este último ciclo histórico de América Latina. Estamos en otra posición, porque hemos logrado hacer muchas cosas. En este péndulo, ¿no?, del neoliberalismo, probablemente nosotros vamos a enfrentar ahora los efectos devastadores de un proceso de ultraliberalización económica. Pero hombre, es bien probable que este ciclo sea mucho más corto que el ciclo anterior, porque ahora hay referencias históricas que podemos argumentar como referentes para replantear la vuelta a unos movimientos que se hicieron en este último periodo. Pero para eso tenemos que estar preparados, porque nunca vamos a volver al mismo punto de la historia. Ese es el asunto, ¿sí? No, como decía el viejo, ¿no? Volvemos como tragedia, como farsa. Ese es el problema. No vamos a volver al mismo punto. Vamos a volver de otra forma si somos capaces de disputar la narrativa histórica en términos contrahegemónicos y si somos capaces de dedicarnos a una reflexión intelectual sobre la acción política. Bueno, entonces este taller, ustedes nos van a perdonar por la falta de modestia, ¿no? Queremos dar este debate dentro de lo que tenemos aquí de los casos, ¿de acuerdo? Y a partir de una reflexión sobre los casos, empezar a pensar qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Para que no sea una discusión meramente teórica. Entonces tenemos aquí gente que van a hablar, pero que van a hablar no como los que estudiaron aquellos eventos, sino como gente que participó de eso. Y ahí, como dicen los chinos, el problema es que el lugar más oscuro es debajo de la lámpara. Cuando uno está metido en el proceso, muchas veces no percibe lo que está pasando. Esta mañana eso quedó muy claro, ¿no?, la discusión ahí. Porque estábamos aquí, varios compañeros que vinieron aquí, ¿no?, de Concepción, de San Pedro. Estábamos hablando cómo fue el avance del derecho a la salud universal en Paraguay, que fue un paréntesis histórico extraordinario, una ruptura histórica en este país. Durante el periodo Lugo, ahí viene el gobierno golpista y luego el gobierno Cartes, y cómo eso refluye, pero ya no puede refluir al punto anterior, refluye hasta un cierto punto. Y el testigo de los compañeros del interior del país hablando que eso queda, que eso ha tenido impacto en las organizaciones de la gente, que eso ha tenido impacto en los servicios. O sea, puede ser que no esté en la misma línea de ascenso que estaba durante el periodo, pero ya no estamos en el mismo punto histórico. Disfrutar esta narrativa, retomar eso, me parece absolutamente fundamental. Entonces, esa es una reflexión de actores vivos en este proceso. Cada uno aquí estará en diferentes puntos, ¿no?, de este proceso. Está la compañera aquí, coordinadora del Foro Salud de Perú, está aquí, hay un liderazgo campesino aquí de Paraguay, está aquí gente que está en el gobierno de la Asunción, gente que está en las universidades de Colombia, que está en el gobierno de Colombia, que todavía son voces influyentes ahí, hay un conjunto aquí de compañeros de Brasil en diferentes puntos, ¿no? Ese trabajo, los de Argentina que están, o sea, cada uno tiene aquí un rol y un espacio para actuar. El tema es cómo empezamos a compartir criterios de sofisticación de lo que hacemos. Porque, ojo, muchas veces, y es el tema de la lógica de la hegemonía y la contrahegemonía, lo que hacemos solo nutre la hegemonía. Y ese tal vez sea el otro punto clave de nuestra evaluación, ¿no? O sea, de verdad mantener siempre alerta el principio de evaluar si lo que estamos haciendo está consolidando la hegemonía, o sea, el poder dominante y sus formas de representación, o si estamos de verdad creando otra posibilidad a través de iniciativas de educación política, que permitan criticar lo que estamos haciendo. Bueno, eso es que tiene aquí mucha importancia. Por lo tanto, la idea del taller es que los casos que se van a presentar, diferente de paneles adicionales, la idea no es que estas presentaciones van a agotar y ustedes van a entender todo eso. Que más bien como un espacio para lo que van a hablar, organicen una idea crítica sobre el espacio desde el cual están hablando y miren críticamente los avances y límites de lo que participan, ¿de acuerdo? Lo están participando. Y que después del debate colectivo ustedes puedan también acercar sus propias vivencias a eso. Porque no es que vamos a recoger todos los potenciales casos que están en esta sala, sino que a partir de la provocación de algunos casos, dedicar una parte del tiempo a esta reflexión sobre el espacio en que cada quien está. Para finalizar, decirles que tenemos unos antecedentes de este tipo de ejercicio, ya hemos avanzado más o menos en diferentes países.
que lo que desde el Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social han sido los laboratorios de política pública universalistas, que proponen este debate, y que proponen este debate con vistas a poder intervenir, incidir en procesos políticos con intenciones políticas definidas. Aquí en Paraguay ha sido muy importante. Hemos tenido una especie de ejercicio inicial de laboratorio que fue la construcción del plan de salud del gobierno Lugo, ¿no? Después el seguimiento en la primera fase de implementación. Luego tuvimos otro ejercicio aquí en Paraguay que fue construir la plataforma presidencial de Mario Ferrer, que hoy es intendente de Asunción, que fue candidato presidencial en 2013, y que hemos logrado construir un plan de gobierno totalizante, o sea, abarcativo no solo de salud, pero de conjuntos de áreas, incluso de economía, que era un tema que peleamos mucho, que no separar el debate de la política social de la economía, y de eso va a hablar Iván cuando hable de esta construcción. Entonces hay ejemplos ahí de cómo trabajamos los laboratorios. En Perú estuvimos, ¿no?, proponiendo eso, no logramos avanzar mucho. Quizá ahora tengamos más suceso ahí. Porque los laboratorios son espacios públicos, en este sentido que le da Hannah Arendt, ¿no?, como central en la democracia, donde se puede discutir libremente las formas de superar, ¿no?, los límites impuestos por la hegemonía y crear acuerdos y crear estrategias de trabajo conjunto entre organizaciones diversas y que logren encontrar sus puntos de convergencia. Entonces fuimos trabajando, ¿no? En Colombia seguimos trabajando este debate, ahí con participación de compañeros de Venezuela también y tal. Entonces aquí trataremos de compartir con ustedes en los debates los avances de esta lógica de laboratorios. Y lo hemos testado también como propuesta en el norte de África, en Europa con algunos colegas en el sudeste de Asia, y siempre han recogido esa idea como una idea importante para recomponer, ¿no?, las dinámicas de reflexión y acción política. Entonces espero que este espacio aquí de este taller, que además sigue en espacios similares que hemos hecho en el Congreso de Alames de Uruguay y después también en el Congreso de El Salvador, donde lamentablemente no he podido ir, pero hemos mandado una serie de contribuciones, un poco diferente la dinámica, pero antes también en Colombia, ¿no?, en el Congreso de Alames de 2009, ¿verdad?, y que fuimos construyendo estas reflexiones que finalmente dieron forma a este espacio de laboratorio. Espero que esta intervención inicial los ubique más o menos en el sentido, ¿no?, los contenidos de este ejercicio, y a ver si ahora con la presentación de los casos podemos profundizar esos elementos iniciales. ¿De acuerdo? ¿Quiere presentar? Tema privado, un sistema de preparo como en todos los países, al que acuden, o sea, hay un porcentaje de población asegurada, pero realmente hay un trasiego de personas continuamente de uno a otro sitio. Esta es la situación de años atrás y también la actual. En el año nunca ha habido, nunca hubo en el Paraguay, hasta el año 2008, una política concreta de salud. Ni siquiera podemos decir que hubo políticas de salud, porque así investigando, bueno, hubo planes de salud, algunas ciertas programaciones, pero hasta el año 2008, con el gobierno de Lugo, no había habido antes ninguna política seria. En el año 2007, cuando se empieza a ver que va a haber un escenario de oportunidad política, porque parece que va a haber un cambio político en Paraguay, con el acompañamiento de Armando, que venía años ya acompañando a los grupos y organizaciones sociales de salud en Paraguay. Se ve que hay que ponerse a trabajar y empezar la construcción de una política de salud para llevarla a cabo durante un gobierno progresista que el gobierno de Lugo. En el 2008 ganaron las elecciones y estas políticas que fueron construidas de una forma participativa se instalan en el Ministerio de Salud. El gobierno de Lugo fue un gobierno muy corto, solamente 3 años y 10 meses. Luego decir que realmente instalamos una política universalista sería absurdo, porque no tuvimos tiempo ninguno. Fue un esbozo realmente de política universal en lo que se pudo instalar.
Parece que me quedo cada vez con menos voz. Se escucha por ahí porque cada vez te casco más. Entonces fue un esbozo de política universalista, una política fundamentada en el derecho a la salud, que tenía como principios fundamentales la universalidad con equidad, integralidad y participación social. A modo de resumen, porque el tiempo es como muy corto, intentamos avanzar hacia el universalismo en salud con dos medidas fundamentales que fueron muy seguidas por la población. Una fue la declaración de gratuidad en los servicios de salud, entendiendo, como también estaba bien escrito y definido anteriormente, que se elimina el gasto de bolsillo, pero que es el Estado incluyente y solidario, mediante una redistribución tributaria, el que garantiza el acceso a la salud. Pero como históricamente los servicios siempre se habían pagado y había una barrera de acceso económico muy fuerte, esa fue una medida que tuvo un impacto grandísimo. De hecho, por la encuesta permanente de hogares se observa que el 68% del quintil más pobre accede, después de la puesta en marcha de las políticas, a los servicios de salud. Si bien pensábamos, y hubiera sido posible, que la puesta en marcha de un sistema universal de salud fuera acompañado de un aumento de la presión tributaria, que no se acompañó en ningún momento por los fuertes intereses de los empresarios, pero igual el presupuesto de salud tuvo un aumento de 2007 al 2011 de un 127%, y el gasto público en salud se duplicó. Entonces, la gratuidad fue una de las primeras medidas que instalamos en aras al universalismo. Y la otra medida, que también fue de gran impacto en la sociedad, y la población todavía lo siente, fue la instalación de la atención primaria en salud. Pero en Paraguay no había habido ninguna experiencia de atención primaria tal y como se entiende dentro de un gobierno progresista. Se habían puesto en marcha recetas del Banco Mundial de una atención primaria pobre para pobres, con paquetes básicos, casi siempre atendiendo al binomio madre-niño. Tenemos por ahí un programa de reforma de atención primaria en salud que resta de alguna manera diciendo el compromiso es atender al binomio madre-niño en 13 patologías y con 20 medicamentos. Más o menos ese es el ejemplo de la atención primaria. A partir de la puesta en marcha de esta política universalista, intentamos instalar una atención primaria calificada con equipos de profesionales, profesional médico, enfermero, auxiliar de enfermería y agentes comunitarios de salud, de 0 unidades de salud de la familia. En un periodo de 3 años, 10 meses, se lograron instalar 707 unidades de salud de la familia, que supuso realmente un hito histórico en la historia del Paraguay. Realmente esas unidades no eran perfectas, tenían muchas deficiencias. Fueron sometidas a 10 evaluaciones externas, y en las evaluaciones externas afirmaban que las unidades de salud de la familia tenían deficiencias en medicamentos, tenían deficiencias en la conexión con el resto de la red, pero sin embargo habían sido como una auténtica revolución en salud, porque la APS empezó instalándose en los lugares de mayor fragilidad social, en lugares, digamos, donde nunca había habido un médico. Y aún a la fecha la gente continúa como reclamándola y
y apoderándose de una atención primaria, como ahora vamos a decir, se ha ido paulatinamente deteriorando. Bueno, hasta ahí, porque un breve resumen nomás lo que les quería ofrecer, no sé si queda detallado. Además de lo que estaba diciendo Esther, se atendieron en unidades fijas de atención primaria o en unidades móviles a 450 comunidades indígenas de 650 comunidades, lo cual fue, digamos, un logro muy significativo, muy importante. ¿Qué más? Bueno, si nosotros pensamos en la seguridad social acá, como lo que se planteaba en el Instituto de Previsión Social, hace muy poquito tiempo se planteó una modificación de los estatutos de la previsional. Entonces, la modificación planteaba utilizar los intereses de la caja de jubilaciones para invertir en educación. A raíz de esta situación, obviamente, toda la población de jubilados y de trabajadores, digamos, en general, entra en una situación de extrema preocupación por el temor de afectar, digamos, a la caja en sí. Entonces, digamos que a raíz de esto, el presidente de la previsional hace declaraciones, los medios de comunicación empiezan a arremeter con preguntas y acercar las preocupaciones de la gente. Entonces, una de las cuestiones que hizo así como mucho ruido en el medio fue el planteamiento que hiciera el presidente diciendo lo siguiente. Ustedes iban a bueno, primero dice, no, el seguro de previsión social no va a asegurar a personas con enfermedades flexibles, ¿no? Lo cual significa que cualquier tipo de enfermedad, inclusive algún tipo de discapacidad que implicara una medicación tipo esclerosis, etcétera, iba a ser como directamente eliminada esa posibilidad. Entonces, le dice al periodista, esto que les cuento está en los archivos televisivos, no recuerdo en qué canal, pero entonces plantea, y usted que imagínese un coche chocado. Si usted va a un taller, ¿se compraría un coche chocado? La palabra increíble, qué increíble, increíble, es un asombro, es una barbaridad. ¿Cómo se puede plantear una cuestión así a un sistema, digamos, o sea, en previsión social tiene miles de defectos, miles de dificultades, miles de problemas, y tan solo el 20% de la población de Paraguay está inscrita al seguro de previsión. Entonces, pero hay dificultades para atenderse, la gente de mala calidad, la mayoría de las veces, las urgencias funcionan con muchos problemas. Pero finalmente, digamos que previsión social saca las castañas del fuego, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, esclerosis múltiple,
una medicación que sale al mes por 12 millones de guaraníes de Previsión Social, se otorga a los portadores de esta enfermedad una artritis juvenil que implica una medicación que cada ampolla son 12 millones de guaraníes y que si al mes habría que aplicar 2 ampollas implicarían 24 millones, insostenibles, sencillas y llanamente insostenibles. De modo que hay mucho que defender con respecto a, digamos, este planteamiento inicial y de origen que tiene la predicción. Bueno, quería nomás como traerles este ejemplo, porque a raíz de esto también el ministro actual de Salud plantea que si no, en realidad, si las cosas siguen de esta manera, el presupuesto, no va a haber presupuesto en este país que pueda sostener los problemas de salud existentes. Y no hay ni acá, ni probablemente en ningún país desarrollado la posibilidad de sostener la salud de esta manera. Entonces, habría que plantearse un seguro que, digamos, permitiera que las personas que tienen más paguen más, las que tienen menos paguen menos. Pero lo que no dijo es que recibiría cada quien a cambio de el aporte y de qué manera. Entonces, y otra cuestión que también Mario Armando comentaba hace un rato, tiene que ver con esta cuestión que hace Tiene los dos micrófonos. Decía sobre lo que planteaba el ministro de Salud para sobre el seguro, claro, pero está vinculado al tema del presupuesto. Sí. Y bueno, no voy a hacer perder tiempo con esto. Ya ves, a 68 años empieza a dejar 60. Le añado que actualmente las políticas de salud están precisamente fundamentadas también en los principios de universalidad, equidad, participación social, ¿verdad? Realmente sus principios son eso, ¿verdad? Después no se sabe ni cómo se van a poner en práctica porque no está claro cómo es la cuestión de las redes. Pero la verdad que percibimos una confusión muy grande, tanto a la hora de manejar los conceptos como en estas cosas que Marta decía, ¿no? En el discurso oficial percibimos que realmente las cosas no están claras y que vamos por otro sitio. De hecho, estamos ante un gobierno que toma medidas privatistas, ¿verdad? Que avasalla los derechos de campesinos, de indígenas. Entonces no podemos realmente como esperar un universalismo en salud, por más que tenga que ver con los medios de comunicación y el mismo discurso del ministro de Salud. Su afirmación estrella ha sido que el universalismo y la gratuidad de salud fueron medidas populistas del gobierno de Lugo y que son imposibles
de cumplir ni acá en Paraguay ni en un país de primer mundo. Entonces, el entredicho de ese principio fundamental declarado en su política. Lo último que quería decir es que lo que vemos es como hay un vaciamiento del contenido, ¿verdad?, de los conceptos y sus políticas de salud actual hablan de universalismo, hablan de derecho, hablan de participación, hablan de equidad, ¿verdad? Sin embargo, lo que se ve en la práctica es absolutamente contrario. Entonces hay como un vaciamiento de la naturalización del significado y del sentido que tienen estos términos en relación a lo que es o que son. Y eso. Boa tarde a todos. Meu nome é Laís. Somos brasileiras, então não falamos espanhol. E acho que eu prefiro falar português, acho que vocês vão entender e vai ser melhor do que vocês virem da minha tentativa de falar espanhol. Eu faço medicina em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, e faço parte da coordenação de política de saúde da medicina. Boa tarde a todos e todas. Também sou brasileira, tenho dificuldades com pronunciar o espanhol, vou tentar falar bem devagar. Todos entendem? Sim, porque devagar. Vou tentar falar bem devagar. Estou no 5º ano de medicina, estudo em Brasília, capital do Brasil, e estou atualmente na coordenação de finanças da DENEM, Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Então, hoje, a gente queria trazer para vocês uma contribuição de como que o movimento estudantil tem atuado no país. E aí, para isso, a gente vai trazer primeiro um resgate histórico. E aqui a gente tem uma pessoa que compôs a executiva e que participou desse início e pode até fazer algumas interrupções ou, no final, contribuir para a gente, para trazer como que foi essa criação da DENEM, né? Inicialmente, é importante a gente trazer que a executiva ela foi criada em um momento de ditadura militar, então era um momento de grande repressão, e aí a gente fazia encontros que eram chamados de científicos, justamente para que os estudantes pudessem se organizar politicamente também, né? E aí começou esses encontros, e no meio desses encontros é que surgiu a ideia de criar um movimento que viesse trabalhar exclusivamente ou principalmente, né, prioritariamente, a pauta da educação médica, do movimento dentro da medicina, né, do movimento contra-hegemônico, do movimento de resistência. Saliar também a reforma sanitária que estava acontecendo naquela época no país, que foi quando se começou a pensar o esboço, né, que se queria para a saúde pública do país, né? Depois a gente vai chegar muito mais a questão do SUS. Isso. E aí, em um desses encontros científicos que aconteciam anualmente, a DENEM, que é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, foi desenhada e foi criada. E a partir de então, os estudantes começaram a se organizar politicamente, né, com um movimento de resistência ao que vinha sendo colocado ao modelo médico, ao modelo hospitalocêntrico, né, e assim, fazendo um debate dentro desse contexto da reforma sanitária para a criação do Sistema Único de Saúde do Brasil, né. Sí, en realidad
técnicos de salud, que es la definición es provisional porque tuvimos que enfrentar, por ejemplo, la discusión si eran trabajadores no médicos, si eran trabajadores tecnológicos, en fin, llegamos a una definición provisoria que era trabajadores técnicos de la salud. Y nosotros hicimos una investigación en el ámbito del Mercosur, 3, 4 países, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, a medias, sobre la formación de los trabajadores técnicos de salud. Tu relato sobre lo que pasa en la universidad ella me decía, es como si ustedes hubieran escrito juntas, porque es exactamente lo mismo que nosotros percibíamos en la formación de los trabajadores técnicos de salud. Tal vez con un agravante, que como esto no sucede muchas veces en la universidad, sino que sucede en instituciones no universitarias, en algunos casos, Argentina y Paraguay, por ejemplo, o universitarias, pero no en la Facultad de Medicina, como en el caso de Uruguay, o en escuelas técnicas, como en el caso de Brasil, todo se empeora porque se trata de la formación de trabajadores invisibles. Cuando uno piensa en las grandes políticas de salud, nosotros hemos tenido grandes discusiones con el Ministerio Secretario de Salud de Brasil, siempre lo que viene primero es el médico, pero en realidad si uno va a analizar el proceso de trabajo en salud, más del 60% de los trabajadores que allí están trabajando no son médicos, son trabajadores técnicos. Entonces, en este caso es peor todavía porque se los forma además para ser invisibles, se los forma para operar, para ser eficientes, para saber aceptar las condiciones, para ser sumisos y además para ser invisibles. Entonces, en realidad quería aportar esto porque creo que hay grandes puntos de contacto entre lo que tú has presentado y lo que nosotros hemos constatado a partir de un extenso trabajo de campo en estos 4 países. ¿Cuál es el papel que corresponde a los docentes universitarios progresistas en este escenario, sea aplicando las categorías de comprensión de la cultura de la educación, de la lucha de clases al interior de las universidades y de la clase social? Porque no solamente es describir los hechos, sino es cómo nosotros como docentes de la universidad, docentes secundarios, podemos incidir, aún cuando no se cambien las mallas culturales formalmente, podemos incidir en la práctica, incidiendo en nuevas formas, en nuevas metodologías, para que las nuevas generaciones tengan un evidente nuevo respecto a la lucha contra el cambio. Como he dicho, la compañía también hizo bien mencionar mi presentación. Soy activista ya de la primera que empecé en la adolescencia, siendo activista. Soy profesora universitaria, pero a la vez soy estudiante universitaria. O sea, tengo las 3 cualidades, ¿no? O las 3 defectos. O sea, soy activista, soy profesora universitaria y soy estudiante ya terminando la maestría de género y políticas públicas. Y estoy inserta en el tema de salud, en el activismo, salud en general. Y cuando te escuchaba, pensaba y me parecía reproducir la realidad en Perú, pero también, por ejemplo, cuando mencionas que no hacemos reflexión sobre nuestro quehacer pedagógico, también pienso en que quienes estamos dentro de la enseñanza superior de las instituciones privadas, es decir, las universidades privadas, donde se ha eliminado todo concepto de sindicato. O sea, no podemos organizarnos, que es grave, gravísimo, para nada. No hay organización. Y no solamente no hay organización de nosotros, las profesoras y profesores, sino tampoco del alumnado. 1, 2. Te hace firmar un documento donde dice que tú no puedes hacer política dentro de la universidad, lo cual ahí hegemónicamente nos han ganado un papel, es decir, hasta ahora me escarapé el cuerpo y me dan ansia cómo nos han podido ganar eso por allí hegemónicamente el pensamiento ideológico, porque es decir, todo lo que problematizamos es político. Yo, por ejemplo, ya me estoy negando a enseñar en los primeros ciclos
Porque todos los primeros ciclos, sobre todo los hijos e hijas de personas que pertenecen políticamente a los partidos de la derecha o a los partidos como Fuerza Popular, ha sido el fujimorismo, todos de frente dicen: la profesora solo viene a hacer política, pero yo soy periodista y mi labor como periodista está precisamente en problematizar toda la realidad, ¿no? Entonces estoy pensando, Nancy, en lo que has dicho, ¿no? Y estoy viendo cómo, o sea, es decir, cómo sobrevivimos. Yo he logrado sobrevivir, pero es que también tengo una fuerza, como, o sea, de verdad soy muy contestataria y siempre arriesgado, ¿no? Arriesgo con los alumnos, arriesgo con la administración, pero sé que o sea, en cualquier momento puedo salir volando en 1000 pedazos como han salido otros y otros, ¿no? Entonces, pienso que tenemos que, o sea, que es muy difícil y muy complejo esto, muy complejo problematizar y además decir que la hegemonía parte de la directiva de la propia universidad, ya sea de los dueños, del directorio. Imagínense, con esto voy a cerrar un poco. Yo he visto el tema de salud, veo el tema de salud, he llevado a Alexandro Saco, a todos los activistas, y intenté hacer, imagínense que en la universidad donde trabajo me prohíben que los alumnos y alumnas de periodismo no puedan tener un periódico mural. O sea, si los alumnos y alumnas de periodismo de una universidad privada no pueden tener un periódico mural donde esté problematizada y abierta una realidad, o sea, ya te puedes imaginar, o sea, dónde nos movemos, ¿no? Lo que hemos aprendido y aprender a pensar de otra manera con los estudiantes, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos? Si están los docentes, para poder hacer ese otro proceso justamente que nos permita cambiar, si no, no es posible. Y con los estudiantes que se sumen, ¿no? a eso, que se entusiasmen para poder hacer esos cambios. Pero hay una gran parte de construir, eso no va, que también lleva mucho tiempo, ¿no? Cuando los cursos y la currícula, como vos decís, tiene 6 meses tal cosa, y cuando vos tratás de construir, para construir ya se te terminó el tiempo y no alcanzaste los objetivos educacionales, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Y un poco lo que hablábamos hoy en la mañana, insisto con el aprender en la realidad, en el caso de la salud, de los servicios de salud, ¿verdad? A ser trabajadores de la salud con los trabajadores de la salud, siendo estudiantes, ¿no? Entonces todo como por eso digo, desaprender a lo mejor algunas cosas para poder condimentar o agregar otras que seguramente no son fáciles, ¿no? Pero que a lo mejor son hacia esas cosas. Hay un problema aquí, particularmente en este tipo de trabajo intelectual de docente y tal, que es raciarlo de sentido, ¿sí? Entonces, más allá del tema de la enajenación del valor del trabajo, ¿no? ¿Cuánto te pagan en la escuela por hora en relación a cuánto cobran los estudiantes, etcétera, tal, en el caso de las instituciones privadas, pero también en el caso de la producción, ¿no? de estudiantes de pre, posgrado, de la universidad pública, lo que sea? Hay un sentido ahí de apropiación del valor del trabajo, pero hay un otro sentido de enajenación que está vinculado a enajenar el sentido mismo de la educación, y que uno reproduce los esquemas, ¿no? Y por lo tanto no reflexiona sobre el mismo proceso educativo. Entonces yo creo que tanto en el trabajo que presenta aquí la compañera de la Dirección Nacional de Medicina, hay un intento de traer a los estudiantes para una reflexión sobre el mismo proceso educativo. Al final, ¿qué significa la educación médica? ¿Qué tipo de médicos se están formando, ¿no? Y ellos, como sufren el proceso de educación, ¿qué alternativas pueden buscar para darle otro sentido a ellos? O sea, el movimiento estudiantil en este caso hace algo que la universidad debería hacer, es construir un sentido, ¿cierto? Y esta es una lucha contra la hegemonía esencial, construir el sentido. Por otro lado, lo que Nancy plantea ubica el mismo proceso, pero del lado del docente,
O sea, un docente enajenado que va a ir a cumplir sus horas de trabajo, se va de ahí, firma y se va, y que no disputa a partir de una reflexión sobre qué es ser docente, cuál es su trabajo, un sentido para el proceso educativo. A mí me parece que hemos abandonado mucho. De pregrado entonces hay un desierto. O sea, en general el pregrado se transformó en una fábrica, ¿sí? Una línea de montaje. Y luego el posgrado no está ajeno a eso, pero está bajo también otra tensión. El posgrado ya se ubica la concentración docente investigador, que es lo que tiene valor hoy en la sociedad, por fuerza de la competencia, de la productividad, ¿no? Que también no tiene compromiso esencial en términos del impacto que eso puede tener o el sentido de esta producción. Hay mucha enajenación en la producción científica, un productivismo científico absurdo, que va a medir cuánto produciste y tal, y bueno, y tengo que publicar en cierta revista, esta revista no le gusta este tipo de enfoque, yo selecciono, ¿no? Y tal, para estar. Entonces hay un control también de la producción, ¿no? Entonces es un tema que realmente es un espacio de reproducción hegemónica brutal, ¿cierto? Y el hecho de que deberíamos estar mucho más atentos a esa disputa, ¿no? Ese espacio universitario. Y también los espacios generales de profesionalización, como tú decías, no es solo un problema de la profesión universitaria. Este inmenso contingente, ¿no? Ese ejército de trabajadores técnicos no universitarios, invisibilizados, como usted bien ha planteado, y que de hecho son un sustrato fundamental de esta maquinaria, ¿no? de los servicios de salud, y que también son formados entonces con una lógica absolutamente enajenada sobre lo que pueden ser y hacer como trabajadores. En síntesis, todos esos profesionales no se ven como trabajadores de una forma clara, ¿no? Y no componen un colectivo, ¿no? Ni para operar colectivos, ni para reivindicar como cuerpo trabajador. Creo que ese es un problema. El problema médico es un problema que hay que tomarlo muy en serio como análisis, porque ahí está un centro de poder conservador importantísimo y donde la tecnificación del trabajo médico lo lleva progresivamente a ser un técnico. Esa es la cosa más increíble. O sea, estamos en un camino donde cada vez más, y hoy es clarísimo eso, yo puedo prescindir del pensamiento clínico. Yo tengo que saber cuáles son los exámenes que tengo que pedir. ¿Sí? Como Amanda me decía el otro día, mi hija decía, no, es que ahí llega tal tipo de paciente, pedimos el todograma. Todograma. Esa puta madre, ¿a qué punto llegamos? Entonces, todograma, pide todo. Después que vengan los resultados y vamos a ver cómo cuadramos, ¿no? O sea, yo construyo la hipótesis diagnóstica a partir de los exámenes, ¿no? Lo que es una cosa irracional. Pero eso es lo que está imponiéndose, ¿no? Y a la larga eso abre un horizonte donde yo podría hacer todo el proceso asistencial por máquinas. ¿Por qué no? Es un horizonte posible. Pero ahí eso va a una lógica de deshumanización progresiva, que hoy con seres humanos ya hay deshumanización, imagínense con esta intermediación tecnológica cada vez más densa. Entonces no es un debate banal, es un debate central, ¿no? De todo lo que implica la crisis de las profesiones, es un tema muy claro, ¿no? Y en esta crisis hay también procesos de búsqueda de recomponer identidades, pero a veces de la peor manera posible. Yo creo que los médicos están recomponiendo una identidad a la derecha, si por lo menos en el caso brasileño está muy claro. Yo ahí soy miembro de la Cámara Técnica de Urgencia del Consejo Federal de Medicina. ¿Sabes lo que pasa ahí? Porque hay un debate, y es un debate corporativo pesado, ¿no? Yo me divierto, ¿no? Con eso, porque bueno, hay que torearlo todos los días porque viene con una provocación que vale. Pero, bueno, es interesante para ver cómo se comporta ahí esta dinámica, por dónde va, ¿no? Cómo la corporación se reproduce y tal, pero es muy preocupante. Entonces hay un conjunto de oportunidades que están dadas por el mismo conflicto que eso genera, pero me parece que estamos ocupando eso de forma muy, yo diría, asistemática, poco clara, y creo que se ha abandonado mucho este espacio en la disputa universitaria. Como decía Nancy en su presentación, si somos activistas militantes y somos docentes, y a veces los mismos estudiantes, miran el activismo como algo que se hace fuera del espacio, hacia afuera. ¿Sí? Nos metimos en las grandes cuestiones externas al proceso educativo y ahí nos justificamos como activistas, pero en el cotidiano de docentes y discentes estamos muchas veces reproduciendo lo que no son, y eso me parece muy contradictorio. Estamos creando más problemas por adelante. O sea, entonces ahí está un gran tema. Yo creo que este tema es un tema
complejo dentro de la definición de complejidad que hemos hablado esta mañana. Es un tema central en la disputa contrahegemónica, muy ubicado también en esta cosa de la tensión entre sistemas universales, ¿no?, versus acciones focalizadas, porque un profesional formado, una idea individual de ejercicio dentro de una idea también muy cerrada de cuál es su participación en los procesos asistenciales, va a quedarse cada vez más alejado de un debate más de fondo sobre el derecho en la sociedad, sobre la forma como él compone un sistema y tiene una identidad de ese sistema en relación a sus compromisos éticos, ¿no?, a su ética colectiva y sus resultados. Va a estar cada vez más alejado. Eso no va a entender. Yo trabajo hoy más con la parte de educación permanente. A mí me espanta, para decir, llegar a un público. Trabajo con el desarrollo de redes asistenciales de urgencia, la parte de desarrollo hospitalario, público complejo. Llego, primera pregunta. Ustedes han leído el capítulo de la Constitución, no quiero que lean toda la Constitución, el capítulo de la Constitución sobre salud y seguridad social, en el marco del cual ustedes trabajan. Hombre, si alguien levanta la mano, es una espectacular, ¿no? Porque nadie. ¿Usted conoce la ley orgánica de salud? Nada. ¿Ustedes saben cómo se remunera el trabajo profesional del sistema público nacional? Nada. Reclaman de todo lado, de todo el sistema. No tienen la más remota idea, ¿no?, para no decir la más puta idea de dónde están, ¿sí? Es un grado de enajenación brutal, ¿sí? Y no es que sea gente mal formada técnicamente, que no sea gente, muchas muy comprometidas con su trabajo, pero un grado de enajenación brutal sobre dónde están contenidos. Y por lo tanto son agentes políticos neutralizados. Y a veces mejor que queden así, porque cuando se activan de forma inadecuada, ¿no? O sea, y contradicción con muchas cosas que hacen. Eso también es muy interesante. Hay gente que entra en los debates con ideas muy de derecha, pero cuando tú vas a ver qué grado de compromiso tienen con el trabajo asistencial, son gente muy responsable, pero representan lo que hacen en una dimensión muy conservadora, muy conservadora, ¿sí? Entonces yo creo que deberíamos poner mucha atención en este espacio, ¿no?, de reflexión sobre el tema. Si me permiten, y ahí... de especialista. Hay un problema en que no hay una relación de lo teórico conceptual con la práctica. Ese es el problema. Para la formación del profesional, porque las normas, la Constitución, las normas, los reglamentos, hacen que el profesional se vea obligado a atender a una gran demanda, cuando el número de profesionales en el Ecuador, por situaciones de orden político de los municipios, no se pudo formar debido a que hubo un desbalance en que a las instituciones, a las universidades del Estado le quitaron esa potestad para relevar a las particulares, a las formadoras particulares. Y esta gran demanda iba acompañada por los rectores, los que rigen la formación del profesional, en que no se haga la práctica del profesor con el alumno frente al paciente, no solamente al paciente del externo, con el cual es más fácil trabajar, cuanto con el hospitalizado. Entonces eso ha traído en que se automatice y aunque hay deficiencias tecnológicas también por la gran demanda, y que el paciente se sienta, y en las consultas externas también, se sienta decepcionado de la práctica y de la atención médica en los servicios de salud. La gran demanda exige una buena atención. El profesional de salud no puede darle por la escasez del tiempo que le dan
cuarto de hora para la atención de una especialidad. Y poder desarrollar esa lentilla de la complejidad, ¿no? Como que esa permanente mirada diferente y desarrollarla, ¿no? Como que agudizarla para rápidamente poder captar esos caminos, ¿no? Por otro lado, siempre ponemos la salud en el centro, la salud como la palabra, la concepción de la salud. Y pocas veces las otras cuestiones de los derechos y las personas como el eje principal, ¿no? Y acá me parece que pudimos hacer eso de otra mirada, desde el derecho, de cómo vivimos, ¿no? Y no solo de la salud que alcanzamos a tener, ¿no? Y eso creo que nos coloca al equipo de salud en otro lugar. Porque cuando hablamos de la salud estamos ahí, somos los protagonistas, porque ¿quién si no somos los del equipo? Ahora, cuando salimos de eso, no somos los protagonistas. Entonces, y ahí arranco con lo que decías al final del trabajo colaborativo, ¿no? Esas miradas diferentes y colaborando en producir un conocimiento y generar un conocimiento inclusive de cabidas para muchas disciplinas, ¿no? Que todavía a lo mejor no estamos mirando tan claramente como otras, porque por el propio proceso de desarrollo no hemos podido llegar a ser en la universidad, tener un lugar y depender de la Facultad de Medicina, depender de las grandes facultades, ¿verdad? Que también limita el conocimiento, es muchísimo, ¿sí? Y también sentirnos parte, ¿no? de poder aportar, que a mí me parece eso muy bueno, independientemente de lo poquito, de lo mucho, el aportar a la transformación que es uno de los objetivos, ¿no? Yo me sentí muy cómoda también en la relación con ustedes como profesores, muy cómoda de poder hablar con los compañeros también, ¿no? De poder decir en el acierto, en el error, en lo poquito, en lo mucho, poder opinar y dar la opinión, que eso para mí es fundamental, porque si no puedo dar y no aprendo a dar mi opinión, tampoco puedo incidir demasiado. Así que ese laboratorio creo que ya lo empezamos acá a hacerlo y crecí, sin duda. Nos hacía como mucha ilusión este encuentro, ¿verdad? O sea, este congreso, este precongreso y este congreso. Y pensamos que hacerlo en el Paraguay en este momento político, ¿verdad? En este momento donde se están jugando un montón de cosas tan vitales en nuestro país. Discúlpenme, pero realmente me emociona, ¿verdad? Primero porque esta es una oportunidad fantástica de escuchar a los compañeros y a las compañeras que vienen de otros países, ¿no? de nuestra América Latina, y que bueno, que cada uno tiene su experiencia y está como instalado en algún espacio donde también está pensando y también está haciendo cosas que tienen que ver con todas las cuestiones que nos pasan a todos. Y entonces yo creo que realmente celebro con el alma el hecho de haber tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes acá en este espacio, y a Nancy y a Armando en particular también, que una vez más vienen a movilizarnos, ¿verdad? Yo les decía ayer a la mañana que Armando es así como una especie de super yo, digamos, alguien que está como detrás de nuestras cabezas, pero no es un super yo cruel, ¿verdad? Un super yo benigno, digamos, más amistoso y sobre todo por ahí como productivo y productor, generador de inquietudes, generador de pensamientos, generador de un espacio de liberaciones, a veces muy fuertes, en discusiones muy fuertes también,
bueno, y de discrepancias y tener nuevamente la oportunidad de habernos encontrado en esta ocasión frente a planteamientos de una densidad importante, ¿verdad? O sea, yo en particular debo decir que tuve que ponerle como mucha atención como para poder ir siguiendo el hilo. De cualquier manera, digamos que también me llevo, aparte de todo lo que les estoy contando, una serie de cuestiones que van a tener, que van a aportar y que van a contribuir enormemente a la reflexión que necesitamos hacer para lo que estamos elaborando con Esther y con los compañeros y compañeras, que es la memoria de la experiencia llevada a cabo en el 2008, ¿verdad? O sea, 2007 y 2008, junio del 2012, ¿verdad? Entonces, nada, eso y bueno, la alegría de haber estado hoy acá y una vez más, muchas gracias Armando y Nancy. Para verles a todos. Justamente Alames Paraguay nace después de un encuentro en Montevideo. O sea, Alames Paraguay se constituye después del Congreso del 2012 en Montevideo, donde justamente un grupo que se había constituido por segunda vez en un laboratorio de políticas públicas, acabamos de salir del gobierno después de haber experimentado poner en práctica las políticas de salud en ese periodo de 4 años, con sus luces y sus sombras. Vinimos muy fortalecidos de aquel encuentro, donde tuvimos este mismo espacio de reflexión, donde nos dimos cuenta de que teníamos problemas comunes en nuestra gran patria y que también estábamos todos en la búsqueda de alternativas de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestros saberes. Entonces, como bien dijo Marta, nosotros hicimos cuestión en El Salvador de traer el Congreso a Paraguay, porque ya teníamos la lectura de que íbamos a tener mucha complejidad en el tema político en nuestro país. Creo que ahora vemos con mayor claridad cuán compleja es nuestra realidad y todos pudimos reflexionar sobre eso. Y que estamos en el camino de la construcción de una contrahegemonía que sí tiene su traducción en cuestiones bien puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estamos en el gobierno local de Asunción, que es la capital del país, es la cabeza de la área metropolitana más densa de la República, y lo que aquí se hace sirve de espejo y de motivación en otros municipios. Entonces, después de este ejercicio, el hecho de que yo vea aquí a gente que está liderando procesos dentro de la propia municipalidad, como Gladys, como esta joven que es del equipo de discapacidad, que es nuestro intérprete de lengua de señas y que va a trabajar, Verónica del área de discapacidad también está conduciendo esa dirección ejecutiva, y todo el equipo de Margarita, acá en el Politécnico, Beatriz es parte del equipo también. Entonces ya somos más, ya no estamos tan solos, y allá está el equipo de educación, el que nos está acompañando con la primera campaña de alfabetización de jóvenes y adultos en Asunción, con Marta también. Entonces el grupo creció enormemente. Entonces, y hay otros compañeros que están recorriendo otras salas también. Entonces va a quedar, el Alames Paraguay va a crecer después del Congreso y vamos a tener que asumir los compromisos. Tuvimos nuestra experiencia con los laboratorios de políticas públicas, es muy buena. Justamente ahora de vuelta vamos a encontrar ese espacio en la municipalidad para poder reflexionar sobre aquello en lo que por carta orgánica estamos obligados a hacer y que nunca se asumió, porque implica mucho más trabajo y romper esa lógica de la cotidianeidad de la función pública muy medida por indicadores de productividad, ¿verdad? Y que en realidad no miden si alcanzamos a resolver los problemas cotidianos de la gente o mejorar su calidad de vida. Entonces hoy vamos a tener otra mirada cuando nos sentemos a hacer esa reflexión y vamos a hacer más en ese proceso. Yo agradezco el espacio que Armando y Nancy lograron establecer aquí
somos parte de la red de políticas y sistemas de ALANES, que tuvo otra actividad. Ellos querían venir a juntarse, no sé, me lucha si Mario te aviso, pero querían juntarse el otro grupo que estaba en la Católica. Pero contarles que estamos en esa construcción, la red de políticas y sistemas también se instala en Montevideo. Entonces tendría su segundo año de vida y estos talleres que se están dando en el marco de los congresos nos ayudan a ir ajustando también la dinámica dentro de la red. Y un producto muy importante va a ser tener ese observatorio de conflictividad y ese repositorio de las ideas, buenas prácticas y también las dificultades que atraviesan los diferentes países en la construcción de sus procesos. Entonces, ojalá a corto plazo tengamos novedades de esa patria y todos podamos ir alimentándola para poder seguir juntos en esa virtualidad. Y después nos encontramos en México para celebrar nuestras nuevas conquistas.